Dios le bendiga, mis amados. Amén. Siempre es una bendición estar en la casa del Señor, orar, interceder los unos por los otros. Como decía nuestra hermana Julia, presentar nuestras peticiones de todas las necesidades que tenemos del Señor, pero antes de comenzar la oración, ella dijo que el Señor responde a nuestras oraciones. Amén. Tenemos muchos testimonios de las respuestas a las oraciones, aun cuando son gente no creyente que no viene a la iglesia, pero que en fe nos piden orar por ellos, interceder por ellos. Esa gente puede tener testimonio de que hay presencia de Dios acá en esta iglesia, porque muchas de esas peticiones y oraciones son respondidas. Amén, hermanos. Situaciones difíciles, situaciones de preocupación, y Dios responde. Vamos a continuar estudiando. Amén. Estudiando. ¿Qué cosa estamos estudiando? El bautismo, para que entendamos y comprendamos lo importante y lo trascendente que es en nuestra vida, y que muchos hemos olvidado ese paso que hemos dado como si fuera solamente parte de que ya me hice evangélico, me tuve que bautizar, y no le damos el valor y el peso que debe tener en nosotros, la responsabilidad que debe tener en nosotros como discípulos del Señor, de haber sido bautizados y de animar a otros también a que se bauticen, y qué beneficios tiene el ser bautizados. Recordemos que ya estudiamos el mes pasado los medios de gracia. ¿Ya se olvidaron? Estudiamos los medios de gracia. Y el primer medio de gracia era, ¿qué cosa? El beneficio de la palabra de Dios. Y el segundo era el bautismo. O sea, miren en jerarquía, en prioridades, cómo está ordenado dentro de la doctrina el orden del bautismo. Eso lo vimos cuando tocamos los medios de gracia. Esta noche vamos a continuar, ¿verdad?, viendo el bautismo, y ya la hermana Guadalupe tuvo una lectura muy preciosa, muy amplia de la palabra de Dios ahí en Efesios, que nos ayuda mucho a poder entender la convicción que tenemos nosotros los creyentes, ¿no es cierto? Ella leyó Efesios y vamos a volver a leer Efesios 2, verso 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Tomen asiento, hermanos. Damos gracias al Señor y pedimos que en esta noche Él nos siga dirigiendo y guiando con su Santo Espíritu. Amén. Quiero articular con la ayuda de Dios y en su misericordia la enseñanza de esta noche, recordando lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Cuál era la creencia que tienen una de las iglesias que creen en Cristo también, que tiene la mayor cantidad muchas veces de seguidores, pero que le atribuye al bautismo salvación? Por eso me pareció importantísimo cómo aperturó el Señor esta noche el servicio, leyéndonos todo Efesios, reafirmando y recalcándonos que nosotros somos salvos por gracia, que es un don de Dios, que es un regalo, que antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, separados de la vida de Dios, teníamos los cielos cerrados para nosotros. Yo estaba estudiando el día domingo justamente con los que se están preparando para bautismo, y nos tocaba el capítulo de la salvación. Y la pregunta es: ¿de qué nos salva el Señor? A ver, le preguntaría a uno de ellos de repente, porque ellos tienen que aprenderse en esta semana de las cosas que nos salva Dios. Pero le quiero dar la ventaja a los que ya son más entendidos, más duchos, más diestros. ¿De qué nos salva el Señor? A ver, ¿de qué nos salva? Ya deberían decirme, pero así, como dice, al tiro. De la ira de Dios, de la muerte eterna, del pecado. ¿Qué más? Pero por lo menos han dicho tres buenas. Son 5 más o menos claves
¿no? Pero por lo menos me han dicho 3 que son fundamentales. Y quiero tomar esto. Dice que, si vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, y leemos del capítulo 1, de los versos 9, 10 y 11, dice que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, y cuando él subía a las aguas, subía de las aguas, o sea, entró al río Jordán, fue sumergido, porque el bautismo es sumergirse, y luego emerge hacia arriba, ¿no? Dice, cuando subía del agua, ¿qué cosa se vio? Los cielos abiertos, ¿no? Los cielos abiertos. Eso de tener los cielos abiertos, ¿qué implicaba para el ser humano? Bendición, descendencia, la presencia de Dios, porque miren, dice, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Eso quiere decir que había la ira, marcaba una clara separación ¿de qué? De Dios. No había un acceso. Y podemos entender por qué Jesús dice, yo soy el único camino para llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Conviene que yo me vaya para que pueda venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque el que abrió los cielos, el que abrió la oportunidad para que el Espíritu Santo pueda venir y morar a nuestra vida, ¿quién fue? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y eso tiene que estar, hermanos, tan lleno en nosotros, tenemos que ser tan conscientes nosotros, porque muchos de nosotros pensamos y decimos, ay, sí, me tuve que bautizar porque me he hecho evangélico. No, tú no te bautizas porque te has hecho evangélico, no es porque hayas cambiado de una religión a otra. Eso es lo que tenemos que sacar de nuestra mente. Yo pensaba toda esta semana y decía, ¿cuál es el propósito, Señor? ¿Cuál es la razón, Señor, de que insistas tanto? Porque ya una vez explicado esos puntos, ya, no. El Señor me decía, no, porque muchos de nosotros no le hemos dado el énfasis suficiente para que entendamos que ese acto público que hacemos es simbólico de lo que hemos entendido y comprendido que ha pasado en nuestro interior. Por esa razón es que la Iglesia Católica confunde, y para ellos el bautismo en sí mismo puede traer salvación, y se basan en pasajes donde han interpretado claramente mal el texto. Y uno de los pasajes que ellos toman, que no lo pude explicar la semana pasada, por eso estoy entrando por este punto, bueno, el Espíritu Santo nos está haciendo entrar por este punto, ¿cuál es? Que ellos toman, por ejemplo, una mala hermenéutica de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Capítulo 3, verso 5, yo te aseguro, dijo Jesús, ¿no? Cuando Nicodemo le hace una pregunta, dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí no dice quien se bautice en agua, sino dice quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este pasaje está mal interpretado si tú entiendes de que el agua es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu es cuando ya tú emerges. No, porque hay muchos pasajes en las Escrituras que nos muestran que aquí se está refiriendo al pasaje que está en Ezequiel capítulo 36, vamos a Ezequiel 36, 25, 27, para que podamos entender, hermanos, y podamos dar razón de por qué nosotros tenemos la certeza y la convicción, y aunque en que el bautismo es tan trascendental, es un hito en nuestra vida, marca nuestro compromiso firmemente que lo que estamos haciendo espiritualmente, internamente, lo estamos manifestando públicamente, pero es una obra que la hace el Espíritu Santo interiormente en nosotros, y que es por la fe. Esa fue la principal discusión, que no es por obras, sino es por fe. Entonces atribuirle
al bautismo, salvación, no procede conforme a la palabra. ¿Qué dice Ezequiel 36, 25, 27? A ver, Gedidías, léalo. Usted siempre encuentra rápido los textos. Muy bien. Ezequiel 36, 25 al 27. Ajá. Amén. Y os daré corazón nuevo. Dice el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cómo los iba a limpiar? Por la palabra. Y lo que tú y yo hacemos cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador es recibir justamente ese lavamiento, esa limpieza. Por eso es que es simbólico el bautismo. Por eso es que es importante, porque yo estoy representando algo que ha ocurrido en mi interior de una forma visible, pero simbólica. Porque la obra ya la ha hecho el Señor, no ha sido algo ligero. Y esto, hermano, dice que nos limpia de toda inmundicia, de todos los ídolos que tenemos ahí en el corazón. Y Dios ahí se da el nuevo nacimiento, pone un corazón nuevo, pone un espíritu nuevo dentro de nosotros y quita esa dureza de corazón, quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne, un corazón sensible a las cosas de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré el cumplimiento de que Él abrió los cielos y descendió el Espíritu, así como se manifestó en Él, que el Espíritu del Señor estaba sobre Él y podía hacer todas aquellas cosas. El Señor pudo decirnos en esa misma confianza: mayores cosas harán en mi nombre. Porque Él no nos ha negado su Espíritu a nosotros, sino por lo contrario, cuando hemos creído y hemos aceptado la obra que Él ha hecho de redención a favor nuestro, su Espíritu Santo ha dado testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es una realidad interna, que somos hijos de Dios. Que no ha habido nada que nosotros hayamos hecho, sino que es un regalo de Dios, es el don de Dios en nosotros. Entonces, cuando nos bautizamos, traemos a memoria eso y declaramos que eso ha pasado en nosotros, porque nadie lo ha visto, solamente tú lo has sentido y lo has vivido. Y por eso ahora que comprendes y entiendes esa verdad, das un testimonio público de lo que ha pasado en tu interior, de lo que ha ocurrido dentro de ti. Entonces, no es que el bautismo tenga poder para salvar, ni nada por el estilo. Ahí se está... Cuando se interpreta que dice serás quien no nazca de agua y del Espíritu y le quiere atribuir ahí al bautismo en agua, está haciendo una interpretación incorrecta. Similarmente, ¿no? Lo mismo en Tito 3.5. En Tito 3.5 también es otro pasaje que muchas veces cuando tú puedes escuchar defender el hecho de que no, de que el bautismo sí... trae salvación, puedes aclararle que eso no es correcto, ¿no? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. ¿Y ese lavamiento qué cosa es? De la regeneración. ¿Cuándo se da la regeneración? La regeneración se da cuando nosotros entendemos y comprendemos que somos pecadores, que hemos estado separados de Dios y que por la fe y la obra de Jesucristo ahora hemos sido alumbrados, iluminados y entendemos que en esta carne, en lo natural, no puedo vencer el pecado. Y que entonces confieso y creo y le digo: Jesús,
Tú tomaste mi lugar en la cruz. Ayúdame en mi debilidad. Límpiame, borra mis transgresiones y mis rebeliones. Hermanos, es un milagro el nuevo nacimiento. Por eso, aunque tú puedas tener mucho conocimiento, puedas tener mucha lógica, puedas ser muy inteligente, intelectualmente, puedas tener mucho argumento en tu cabeza, no puedes contra los apetitos y contra los pecados de tu carne. Y Jesús le dijo eso a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y esto no es obra tuya, eso se da por el lavamiento, amén, que Cristo hace del agua, por su palabra, por creerle a Él, es por la fe. Esto es importantísimo que ustedes entiendan, hermanos, es por la fe. Tú puedes haber venido y puedes seguir viniendo muchas noches y escuchar la palabra y decir, sí, no, en esto a mí me parece que es así, en esto me parece que no es así. Pero si tú no tomas esa palabra y la aplicas a tu vida y dices, es verdad, yo por más que quiero, por más que me esfuerzo, por más que lucho contra mis debilidades, contra mis tentaciones, cada uno sabe de qué cosa lo ha librado el Señor. Cada uno sabe, hermano. Podemos parecer gente muy íntegra, muy honesta, de perfil, externamente, o de la que la gente le puede hacer visible, ¿no? Pero nuestros vicios, nuestros pecados internos, aquellas cosas que nadie sabe, nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestra pérdida de tiempo, nuestras lujurias, Dios lo sabe todo. Y si tú no vienes con esa actitud y le dices, Señor, yo ya no puedo seguir viendo pornografía, pero quiero dejarlo y no puedo. Yo ya no quiero ser lujurioso, quiero dejarlo y no puedo. Yo no quiero ser rencoroso, quiero dejarlo y no puedo. Ya no quiero odiar a esta persona, quiero dejar de hacerlo y no puedo. Hasta que no vengas y confieses que el único que puede cambiar y quitar eso de tu vida y el que puede limpiarte y lavarte por medio de la regeneración, cuando reconoces que es imposible en tu carne, es el Señor. Y por eso es que cuando tú entiendes eso y te corre el velo de la ignorancia y dices, Jesús, ayúdame, para mí es imposible vencer la carne, pero tú, Señor, tomaste mi lugar en la cruz, fuiste el sacrificio perfecto, tú puedes abrir los cielos para mí. Cada acto de bautismo, de que uno entiende en el acto de bautismo, es que el bautismo tiene la gran bendición, que tú eres consciente de que tienes cielos abiertos. Tienes cielos abiertos. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es poder venir a Dios con tu debilidad, con tu flaqueza, con lo que tú eres y saber que Dios te escucha? Que Él está ahí para perdonarte, para limpiarte, para transformarte, para darte cada día una nueva oportunidad de hacerlo mejor de lo que lo hiciste ayer. Yo sí me gozo con eso, hermanos. Pero cuando yo a veces pierdo 1 o 2 horas del día tonteando, viendo Pinterest, bordaditos, tejiditos, digo, ay, habría estado estudiando más porque este texto no lo domino bien. Me siento miserable y culpable porque yo tengo que responder y venir a prepararme cada minuto, cada hora, pero a veces soy mi carne, pues. Gracias, Señor, que no es por obras, porque me porte bien, sino es por la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado y que me hace consciente de mi debilidad y de mi naturaleza caída, y puedo venir postrada a los pies de Cristo y decir, es por gracia, gracias, y me siento deudora con Cristo. Oh, mis amados, esa claridad es la que nos hace valorar el bautismo. Porque cuando dimos ese paso en fe, a pesar que hubo tanta oposición, a pesar que hubo tanto problema para que te bautizaras, diste testimonio público de que con Cristo estabas juntamente crucificado. Que ya no eras tú, sino Él. Si algo bueno hay en nosotros, si algo bueno ven en nosotros, es Cristo. Amén. Y todo lo malo y las fallas que puedan ver en nosotros somos nosotros mismos luchando la carne. Y Él es espíritu, en ese zamaqueo continuo.
Y esto es importante, hermanos, que entendamos que es la obra del lavamiento, de la regeneración, recalcando, indicando precisamente que es una concesión espiritual la nueva vida. Eso dice Tito, es una concesión espiritual. No hay nada en nosotros de lo que nos podamos gloriar. Entonces no podemos atribuirle, por favor, salvación al bautismo. No se le puede atribuir, porque solo es un simbolismo. Entonces si decimos no, pero es que el bautismo en niños es válido, puede ser válido como un simbolismo. Y ahora vamos a ver el segundo punto en esta noche, antes de que avance un poco más. En el Señor es que alcanzamos la santificación. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Con la palabra. Así que es la palabra de Dios la que nos limpia, la que nos renueva la mente, nos saca las malas ideas, los malos pensamientos, o la que nos confronta, pues. Porque cuando yo cometo algo que no es conforme a Dios, la única que me dice qué cosa es no conforme a Dios, ¿quién es? Es la palabra de Dios. Porque Dios me ha hablado por medio de Él. No es que Dios no esté hablando, Dios está hablando todo el tiempo, solo que no abre su Biblia. Dios nos habla todo el tiempo. Entonces, a mí Dios nunca me habla, nunca lees tu Biblia. Porque en la Biblia te está hablando Dios constantemente. Dios te habla constantemente, esa es su palabra, es su palabra. Entonces cuando hay algo ahí en la palabra de Dios que me confronta, me arrepiento y vuelvo a Dios, constantemente me está limpiando. De verdad, hermano, yo no sabía qué tan soberbia ni qué tan orgullosa era hasta que la Biblia comienza a describir lo que son los soberbios. Cuando tú lees el libro de Proverbios, cuando lees los Salmos, cómo son los soberbios, cómo son los altivos, cuando te alumbra la luz de Cristo, te comienzas a dar cuenta, uy, yo soy soberbio, yo soy altivo, yo soy vengativo, ¿no? No, yo no soy manso y humilde de corazón, yo no soy generoso, ¿no? Ahí cuando dice el Señor, ¿no? Cuando pasa el examen de admisión, dice, tuve hambre y no me hice de comer. Pero ¿cuándo, Señor? Yo nunca te vi bajar del cielo. No, cuando estabas por comer y guardaste el plato y esperaste que los hermanos se fueran para seguir comiendo. De verdad, es pecado. O cuando estabas tomando desayuno y dices, justo viene esta hora, ay, lo voy a atender en la puerta nomás. Y el Señor dice, ¿y qué me confronta? ¿Qué me hace ver ahí el Señor? No seas mezquino, comparte, sé generoso. Visita a algún enfermo, pregunta por alguien que estuvo enfermo, porque estuve enfermo y no me visitaste, ya, estuve enfermo y no me mandaste un chat, eso te va a decir el Señor. Salí del hospital y ni siquiera me preguntaste cómo estoy. Dios nos está hablando, nos limpia y nos lava por la palabra. Ella es la que nos dice, así es que, si bien es cierto, hay una segunda posición. Esa es la posición católica que cree que el bautismo salva. El bautismo no salva, solamente es una muestra de obediencia del creyente que ha comprendido, que ha entendido que el Señor dijo que el que cree y es bautizado, o sea, puede seguir aprendiendo y conociendo más de Dios. Porque si tú crees, como el que estuvo en la cruz, dijo, Señor, verdaderamente, nosotros no merecemos morir, pero tú, no hay pecado en él. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese no se bautizó, no le dijo, qué pena, yo te quiero perdonar, pero no hay un río para que te bautices, ¿no? El Señor lo bautizó, ahí mismo con su espíritu, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso tenemos que entender, que es el acto de fe, el reconocimiento de quién es Cristo, y de reconocerlo como el que Él es el justo y que murió por los injustos, que Él es santo y yo soy pecador y que necesito su santidad para vivir cada día conforme a Él. Así es que la respuesta es claramente en
Colosenses 12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo y en Él también fueron resucitados. O sea que inmediatamente, vamos a Colosenses 2. En Él también, desde el 11, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Todos vuestros pecados. Hay un grupo de cristianos que consideran que sí se debe bautizar a los niños, tal vez no para atribuirle salvación directamente, sino para ya insertarlos directamente como pueblo de Dios. Y uno de estos grupos protestantes que bautizan a infantes, le dicen, sí, los paido bautistas, bautizan niños. Ese ha sido para mí 2 días o 3 días de dolor de cabeza, porque son cristianos que no adoran imágenes, no tienen, pero tienen una seria creencia, son la iglesia luterana. Y recuerden que la iglesia luterana es una iglesia de sana doctrina. Están los episcopales, están los metodistas de Juan Wesley, bautizan niños también. Están los presbiterianos y reformados. O sea que es un buen grupo, hermanos, es un buen grupo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué entonces, hermana, no bautizamos nosotros a los niñitos? Porque los argumentos que ellos presentan es un argumento como que quieren considerar que es el argumento del nuevo pacto. ¿Qué pasaba? Que en el antiguo pacto, ¿cuál era la señal de que tú eras del pueblo de Dios? La circuncisión. Ya les di la respuesta en antes nomás cuando leímos Colosenses, ¿no es cierto? Que dice que no es la circuncisión hecha con mano de hombre, sino la que se produce en el corazón. Pablo encontró este mismo argumento, ¿no? Bueno, y toman este argumento diciendo, ¿no?, de que los niños se les circuncidaba. ¿A los cuántos días de nacido? A los 8 días. Todo varón, no sé, entonces la mujer no se circuncida. Pero todo varón era circuncidado. Y eso era señal de que era parte del pueblo de Dios. Entonces, hay un famoso teólogo que es Lois Berkhoff, ¿no?, que sostiene que esto también, la administración del bautismo, es como si le administráramos la circuncisión. Entonces, este es un acto que se hace paralelo, es el argumento, estamos viendo el argumento que ellos presentan, ¿ya? Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿cuál era la señal externa de haber entrado a la comunidad de fe? El bautismo. De haber entrado a ser parte de la comunidad de creyentes, ¿no? Entonces, ahí claramente dice, ¿no?, ahora vosotros que habéis entrado. El argumento de Berkhoff es que ahora que, ¿cómo señalamos una persona de que ha entrado a la nueva comunidad de fe? Si él y toda su familia ya son creyentes, pero agarra y argumenta pues justamente con el libro de los Hechos, habla de la familia de Lidia. A ver, Hechos 16:15, Hechos 16:33,
y 1 Corintios 1:16. Vamos a ver 3 familias, ¿ya? ¿Qué dice Hechos 16:15? A ver, Alex, léelo. Ajá. Muy bien, gracias. Ahí dice, ¿no? Y... Perdón. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis gustado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pero, ¿qué hacía Pablo antes de bautizar? Exponía, explicaba la palabra, ¿no? Ahí claramente en el verso 16-13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces hubo una comprensión, una atención puesta de parte de ella, ¿no? Y cuando fue bautizada, y hay una coma ahí, ella fue bautizada y su familia nos rogó, o sea, no solamente Lidia se conformó con ser ella bautizada, también llevó a los miembros de su familia. Pero, ¿qué nos muestra Pablo? Que Pablo no bautizaba a cualquiera sin que hubiera comprendido la obra de Cristo y se hubiera arrepentido. Entonces eso no nos muestra que ninguno sería pequeñito, sino que por lo menos sería adolescente. Porque tenía que haber entendido y comprendido la obra de Cristo para que fuera bautizado. Y lo mismo veamos en el siguiente, en el 33. Quien lo tiene lo lee, por favor. El carcelero de Filipo. A ver. Christopher, léelo. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Y qué hizo? Hablándoles primero, dice el verso 32, gracias, y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, él no habló la palabra solamente al jefe de familia, lo expuso a todos. Ahí vemos que la exposición de la palabra es la primera, la que precede, y es la convicción de pecadores y la aceptación de Cristo. Entonces, primero es el arrepentimiento para perdón de pecados. No podemos tomarlo como argumento que, como dice, y su familia inmediatamente todos participaron. Y otro aspecto importante también, la otra familia que argumentan, ¿cuál es? La de Estefanas, ¿no? Primera de Corintios 1:16. A ver, hermana Noemí. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás. No sé si he bautizado a alguno. Ajá. Porque dice el verso 15, ¿por qué les estoy haciendo este ejercicio, hermano? Les hago leer el texto y aparentemente cuando leo solo el texto podría significar algunas cosas. Pero recuerden, leer un texto sin su contexto es un pretexto. Muy bien. Es hacer decir al texto lo que yo quiero que diga. Para que yo entienda bien el pasaje, tengo que leer lo que está diciendo en el contexto.
todo lo que está hablando, todo lo que está diciendo para tener el pensamiento completo de lo que la persona está queriendo decir. Y miren, en el verso 15 dice, para que ninguno diga que fuimos bautizados en mi nombre. O sea, Pablo era muy cuidadoso de aplicar el bautismo. Y eso es algo que yo estoy aprendiéndolo para mí misma. Mi cosecha, hermanos, de dar esta clase de bautismo, es que yo estoy teniendo mucho cuidado cuando aplico el bautismo. ¿Por qué? Porque la persona tiene que estar entendido, tiene que comprender, tiene que darse cuenta de que primero es una obra por gracia y por fe la que él ha recibido perdón de pecados y que ha sido salvado por la obra gratuita de Jesucristo. Pero que lo que él va a hacer en el bautismo es un acto de obediencia, que como acto de obediencia le va a traer cielos abiertos. Amén. Le va a traer la bendición de Dios, le va a traer el gozo. Eso lo hemos visto cuando estudiamos medio de gracia. ¿Por qué decimos que el bautismo es un medio de gracia? Porque justamente trae gozo y bendición a la vida del creyente. Pero solamente puede traer gozo y bendición cuando lo entiendes, cuando lo comprendes perfectamente. Dice Pablo claramente entonces ahí que había una comprensión. No explica qué tan... que hubiera alguien que no hubiera comprendido. Entonces, ¿por qué nosotros como iglesia local tratamos de bautizar después de los 12 años? Porque entendemos que hay un nivel de comprensión, su nivel moral de comprensión de lo bueno y lo malo es mucho más claro. Y aún todavía miramos que de repente no, le falta un año más, le falta un año más. Pero hay algunos, porque la madurez es indistinta, ¿verdad? En ese sentido, dependiendo de la formación, la orientación que haya tenido en el hogar, el cómo se ha desarrollado, la madurez que se da en la vida de la persona. Pero aún así, cuando son bastante jóvenes, lo hacemos con bastante temor. Yo lo hago con bastante temor. Lo hago con mayor tranquilidad cuando sé que los padres son creyentes responsables, que no están obligando a su hijo, sino que le están dando la libertad de que tome la decisión y lo están guiando en el camino del Señor. Y lo están alentando a que se mantengan en la palabra de Dios. No es animar nomás a nuestros hijos, ya se bautiza y que ya con eso mi hijo tiene... Porque el bautismo no salva. El bautismo es un acto de obediencia con el cual debo tratar de reflejar con mayor temor y temblor la vida de Cristo en mí. Estos días estaba conversando con unos jóvenes que se me acercaron y les estaba explicando, ¿no? ¿Por qué requerimos que los dos sean o cristianos evangélicos o que sean dos católicos? No tendríamos, le digo, ningún problema en bautizar, en bendecir un matrimonio de dos católicos, una vez que se hayan casado por civil. Pero celebrarle una ceremonia religiosa nosotros a alguien no podríamos hacerlo así. Pero sí podríamos bendecir a dos que sean cristianos. Ahora, ese es el temor, le digo, porque estaba hablándole a una pareja que uno era cristiano y el otro era evangélico. No quisiera que te bautices porque te tienes que casar. Créeme que ahora que estoy viendo lo importante que es que comprendas lo que significa y la pronunciación que tú vas a hacer al mundo de lo que significa que te bautices, no lo hagas solo porque te tienes que casar. Porque es algo no a los ojos de los hombres, sino delante de Dios, que Él ha circuncidado tu corazón y que te ha revelado y Él te ha mostrado. Porque le hice las preguntas y me dijo, no, yo sí creo en Jesús. El diablo también sabe de Jesús y hasta tiene más miedo. Pero yo sí creo en esto. Ya le dije, vamos a conversarlo un poco más. Pero ¿se dan cuenta? Hay muchas veces que el bautismo ha sido tomado con una ligereza que no debía haber sido tomada. Tiene que ser consciente de que aunque no salva, es un testimonio afuera que somos hijos de Dios. Para los que no entienden esto bien, es mejor que no se bauticen. Amén. ¿Por qué? Porque ese es el deseo, ¿no? A veces de todo padre, no, yo estoy yendo a la iglesia, también tienes que bautizarte. Y acá cuando dice y familia, entonces de ahí
es que las iglesias que he nombrado, ¿no?, las denominaciones luteranas, episcopales, metodistas, ellos dicen, pues no, pues eso no tiene nada que ver con la salvación, pero ellos están naciendo dentro de un hogar creyente y van a ser creyentes, pero no, la salvación es obra del Señor. Por eso es que nosotros sí tenemos nuestras tradiciones, sí tenemos nuestras costumbres, dedicamos los niños al Señor. En la Biblia no es que sea una ordenanza, tampoco no es un mandato, es algo voluntario. Que un padre quiera que su hijo crezca en el Señor y que sea bendecido por Dios, pues sí, lo podemos dedicar y presentar delante de Dios, para que en su momento, cuando madure, cuando crezca y cuando entienda la obra de Cristo, pueda decidir y bautizarse. Y aún así, aún para dedicarlos, ¿no?, siempre hay que conversar, ver que los dos estén de acuerdo, porque yo una de las primeras cosas que les pregunto, por ejemplo, cuando uno es cristiano y el otro es evangélico, les digo, ¿y los vas a bautizar o no los vas a bautizar? Nosotros no los vamos a bautizar hasta que él quiera. Ahí se quedan pensando, se quedan mirando. ¿Cómo va? Son cosas determinantes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender esto, hermanos, claramente, ¿verdad? Que esta conexión de la circuncisión, porque la circuncisión lo hacían con los niñitos de 8 años, y entonces ahora nosotros también le hacemos la señal del bautismo a nuestros hijos, porque los dos padres son creyentes. En ambas, en la iglesia episcopal, la luterana, la wesleyana, si los padres son creyentes, los dos son creyentes, los bautizan de niños. Como una tradición, como una forma que lo vienen haciendo de cientos de muchos años, desde el 1500, del 1600, no sé desde cuándo. Bueno. Pero nosotros queremos hacerlo conforme a lo que dice la palabra de Dios. El que cree, primeramente el que cree, el que ha sido lavado, el que ha sido limpiado y el que ha sido regenerado por la palabra. Y el que ha confesado que Jesucristo es su Señor y su Salvador, y lo da con plena comprensión. ¿Qué hemos dicho? Que vamos a ir a la definición, déjenme repasar con ustedes. Entonces, el bautismo es administrado solamente a los que dan una profesión creíble de fe en Jesucristo. No solo el que dice, sí, yo creo en Cristo, sino una profesión creíble al testimonio que dan y también a ellos mismos, ¿no?, de que han creído en la obra y regeneración de Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuál es el efecto del bautismo en nuestra vida? Y vamos a terminar con ese punto en esta noche. ¿Cuál es el efecto? Bendición. Amén, hermanos. Cielos abiertos. Es el símbolo principal del bautismo, es que hemos alcanzado obediencia y bendición, trae gozo, trae mucha fortaleza espiritual, viene en obediencia y también con alegría profesamos. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios, ha cambiado y transformado nuestra vida, nos da seguridad de que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque tú nos has dado, Señor, fortaleza, has promovido nuestra fe, nos has guiado a través de la obediencia, Señor. Muchos de nosotros tal vez cuando nos bautizamos no lo entendíamos tan bien, solo queríamos hacerlo porque sentíamos que te amábamos y que te queríamos y que sabíamos que habías hecho una gran obra en nuestra vida. Pero hoy que entendemos cómo nos has lavado, cómo nos has limpiado y nos sigues lavando y nos sigues limpiando cada día, nos gozamos, Señor, nos gozamos, Padre, que por medio del bautismo tú nos des fortaleza, nos promuevas nuestra fe, podamos seguir haciendo a otros discípulos tuyos y haciéndoles entender y comprender esa obra maravillosa, ese cumplimiento de la promesa de Ezequiel, Señor, que derramarías aguas limpias, que nos limpiarías, que nos purificarías, Señor, que nos harías nuevas criaturas,
que podríamos nacer del agua y del Espíritu, en esa limpieza por tu palabra, Señor, y por la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor. Gracias porque has abierto la ventana de los cielos para cada uno de nosotros, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Dios le bendiga, mis amados.